Buenos días, somos el grupo de Historia Republicana de la Universidad de Especialidades Turísticas, conformado por Denise Guerrero, Michael Kelal y mi persona Lorena Larrea. Yo voy a empezar hablando de la Guerra del Cauca. La Guerra del Cauca es un conflicto limítrofe que ocurrió entre Colombia y Ecuador el 7 de febrero al 8 de diciembre de 1832, en lo que es la frontera entre Ecuador y la Nueva Granada. El resultado fue la victoria neogranadina, la firma del Tratado de Pasto en el cual se reconoce como frontera el río Carchi. La guerra entre el Ecuador y la Nueva Granada, o Guerra del Cauca, fue un conflicto armado que enfrentó a la República de la Nueva Granada, hoy Colombia, contra la República del Ecuador, pues ambos países sostenían una controversia limítrofe por el dominio de las provincias de Pasto, Popayán y Buenaventura, reclamadas por ambas naciones según lo dispuesto por la Ley de División Territorial de la República de Colombia y por el derecho internacional adoptado por las naciones latinoamericanas, culminó en un resultado beneficioso para la Nueva Granada, país que a la actualidad conserva la totalidad de los territorios que se disputaron. Esta es una foto de lo que es el Ecuador en el año de 1830 y las provincias que se encontraban en disputa. Antecedentes y desarrollo. Bueno, los antecedentes de la Guerra del Cauca comienzan el 6 de mayo de 1830, tiempo en el cual se reunía en Caracas un congreso para proclamar la separación de Venezuela y dar inicio a la disolución gran colombiana. Unos días después, el 13 de mayo, Ecuador también se declaraba independiente, en cuya primera carta fundamental consignaba que el territorio del Ecuador comprende los 3 departamentos del Ecuador en los límites del antiguo reino y presidencia de Quito, queriendo con esto significar que todos los territorios de los departamentos gran colombianos del Cauca, Guayaquil, Azuay y de Quito estaban bajo su jurisdicción. Esto, sin embargo, se contrariaba con la Carta Fundamental de la Nueva Granada expedida en 1831 y 1832, que basada en la Ley de División Territorial de la República de Colombia del 25 de junio de 1824 consignaba que sus límites estaban al sur de la provincia de Pasto. La rebelión de los chihuahuas. Esta fue la revolución contra el expresidente venezolano, el primer presidente del Ecuador, Juan José Flores, la cual se inició en Guayaquil el 24 de septiembre de 1833, dirigida por el coronel Pedro Mena, como una reacción a la decisión del Congreso de dar al presidente las facultades extraordinarias y por la prisión y expulsión del país de Vicente Rocafuerte. Este fue liberado y proclamado jefe supremo. El favoritismo del general Juan José Flores por los granadinos y venezolanos era evidente. Los mandatos militares superiores eran confiados a oficiales venezolanos en su mayoría y en algunos de ellos sin ningún mérito para obtener estas jerarquías. Era otra fuente de discordia en aquellos tiempos. En estas circunstancias, la división de Marina de Guerra fue completa, pues un buen número de oficiales plegaron a la revolución. Se formó la Escuadra Libertadora al mando del general Thomas Charles Wright, llamada así por Rocafuerte, y estaba compuesta por la fragata Colombia como buque insignia y las goletas guayaquileña. En 1834, Flores y Rocafuerte se reconcilian y firman un documento para poner fin a las calamidades de una guerra civil y restablecer la paz de un modo sólido y permanente en beneficio de la causa de la nación. La primera guerra peruano-ecuatoriana, llamada también como la Guerra del 41. La guerra peruano-ecuatoriana, conocida también como Guerra del 41, fue uno de los 3 conflictos armados que ocurrieron entre los países sudamericanos de Ecuador y Perú. Las causas fueron el reclamo de parte de Ecuador de un acceso a la cuenca del Amazonas, llamada así por Rocafuerte, y estaba compuesta. Las fechas y el lugar. Esta guerra comenzó el 5 de julio de 1941 en la frontera peruano-ecuatoriana, en las provincias de Loro, Loja y Zamora Chinchipe.
Ecuador, las fuerzas ecuatorianas a disposición del Comando del Ejército de Frontera en el Oro, después de los incidentes, eran las siguientes. Fuerzas dispuestas a lo largo del río Zarumilla, 3 oficiales superiores, 33 oficiales y 743 hombres. De Perú, como resultado de las crecientes tensiones en la frontera, el presidente de Perú, Manuel Prado Ugarteche, autorizó la creación del Agrupamiento del Norte. En 1941, esta unidad estaba lista para iniciar operaciones militares. La solución fue trazar una frontera entre Perú y Ecuador, principalmente en la zona amazónica. Y el resultado de la guerra fue una victoria completamente peruana. Se firma el Protocolo de Paz de Amistad y Límites de Río de Janeiro, y esto es lo que sería la frontera definitiva o un mapa de Ecuador y Perú. Muchas gracias. La Guerra Hispano-Sudamericana fue un conflicto bélico naval de España contra la alianza de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador desde 1865 a 1866. Los últimos dos países, a falta de medios, no participaron militarmente, pero dieron apoyo político a los primeros y le negaron el abastecimiento a la flota peninsular. El conflicto se generó y agudizó en un periodo de continuas intervenciones de las potencias europeas en territorios de las nuevas repúblicas americanas. Problemas diplomáticos pendientes, deudas impagadas y conceptos de honor inadecuados para la libertad de prensa y la destructividad de las armas alcanzando a mediados del siglo XIX. Antecedentes. Existen dos tipos de causas, las llamadas ocultas y las visibles. En el primer grupo, las ocultas, la intención de algunos españoles de restaurar su influencia en América, el deseo de desviar las recaudaciones provenientes del guano peruano a España, obligar el pago de la deuda peruana, las presiones e intereses de la política interna en la metrópoli peninsular. Entre las causas visibles señala la falta de experiencia y habilidad de los diplomáticos de los tres países involucrados, el exacerbado concepto del honor y dignidad nacional y personal que se asociaba a los títulos y nombres, la forma imperiosa con que las potencias trataban a las nuevas repúblicas americanas, las heridas aún abiertas que habían dejado las guerras de la independencia, la inexistencia de relaciones diplomáticas formales entre Perú y España. Revolución de Ventimiglia. La Revolución de Ventimiglia fue un conflicto civil ecuatoriano que enfrentó a conservadores y liberales por el gobierno de la República del Ecuador. Antecedentes. El asesinato del presidente Gabriel García Moreno en 1875 terminó con la época de dominio conservador e inició un nuevo periodo en el cual se buscaría suavizar estas políticas en medio de las disputas entre el conservadurismo y el liberalismo. Antonio Borrero Cortázar era el nuevo presidente y optó por una política de centro, que más tarde se la conocería como progresismo, que inició un aumento de libertades, pero no derogó la Carta Negra, una de las constituciones menos apreciadas de la historia del país junto con la Carta de la Esclavitud del presidente Juan José Flores. El general Ignacio de Ventimiglia era un amigo de Ramón Borrero, hermano del presidente, quien consiguió la comandancia general de la Plaza de Guayaquil. En ese cargo descubrió una conspiración del general Secundino Darquea y de los jefes primero y segundo del cuartel de artillería, a quienes desterró a Lima, pero el presidente creyó que se trataba de una venganza por el asesinato de José de Ventimiglia, perpetrado por Darquea, enviando un mensaje a Ignacio acusándolo directamente de realizar este acto. En este clima el general se indignó y desde entonces conspiró con los jóvenes liberales Miguel Valverde, Marco Alfaro y Nicolás Infante, que se sentían frustrados porque Borrero no derogaba la Constitución garciana. Acontecimientos importantes. El 8 de septiembre de 1876 estalló la revolución. Ignacio de Ventimiglia estaba encerrado en el cuartel con los batallones y la caballería. El Consejo Cantonal, presidido por José Vélez e integrado por Gabriel Murillo, Eduardo Ray, Homero Morla, Luis Felipe Carbo, etc. En la sala de sesiones resolvió proclamar a Ventimiglia jefe supremo y general en jefe de los ejércitos hasta que se convocara a una convención constituyente para que gobierne bajo los verdaderos principios de la causa liberal. También se acordó el cambio de la bandera tricolor por la celeste y blanca. Esta última decisión fue tomada dentro de un pensamiento nacionalista del liberalismo donde consideraba los colores de las banderas de la provincia libre de Guayaquil y de la época marxista
como los que identificaban a la nación a diferencia de los colores de la Gran Colombia, que los declararon como impuestos por Simón Bolívar. Consecuencias. El expresidente Antonio Borrero fue encarcelado y luego desterrado a la República del Perú por órdenes del dictador Veintimilla. Ignacio de Veintimilla es elegido presidente constitucional del Ecuador por la Asamblea Constituyente reunida en Ambato el 21 de abril de 1878 y es expedida la nueva Constitución de 1878, quedando derogada la Carta Negra. Las sociedades masónicas establecidas en el territorio ecuatoriano que habían sido expulsadas del país por el presidente Gabriel García Moreno y los conservadores regresaron a funcionar con absoluta libertad. El nuevo gobierno será acusado de no mantener su palabra, pues, además de continuar usando el tricolor gran colombiana, inició un periodo de presión que hizo que personajes de ideología liberal se fueran alejando del gobierno, convirtiéndose en un enemigo común entre conservadores y liberales por sus agresiones tanto a la Iglesia como a las libertades. Revolución Liberal del Ecuador. Fue un proceso de transformación política y económica dentro de la República del Ecuador, que estalló el 5 de junio de 1895 en la ciudad de Santiago de Guayaquil, con el desconocimiento del gobierno nacional por parte de las autoridades locales, provocando un enfrentamiento bélico entre los liberales, en su mayoría provenientes del litoral, y los conservadores, cuyo bastión se ubicaba en las ciudades de la serranía, iniciando así la Guerra Civil Ecuatoriana, tras la cual posteriormente fueron derrocados los gobiernos sucesores al García y se impusieron los gobiernos liberales. Antecedentes. Diferencias ideológicas entre el litoral y la serranía. El poder de los terratenientes en la religión interandina ecuatoriana, con el apoyo de la propia Iglesia Católica, dominaba gran parte de la vida económica desde tiempos coloniales en la Real Audiencia de Quito. La hacienda tradicional se aliaba y consolidaba como relación dominante en la región a finales del siglo XVIII. La región litoral, mejor conocida como costa, por otra parte tuvo menos importancia económica y social frente a la serranía, debido a conflictos internos, ataques, enfermedades tropicales y trabajos forzados. Sin embargo, las reformas borbónicas del siglo XVIII, las cuales levantaron varias prohibiciones, trajeron como consecuencia que fuese más viable la exportación del cacao y otros productos tropicales, con lo cual la costa experimentó un notable incremento económico, teniendo como eje comercial a Guayaquil. Los personajes de la Revolución Liberal. En el bloque histórico de la Revolución Liberal figuraron varios grupos políticos, cada uno con destacados personajes. Los caciques costeños estuvieron integrados por un grupo de propietarios y líderes sociales montubios, que aportaron recursos y organizaron a los peones de la región para la lucha. Ellos fueron Manuel Antonio Franco, General Pedro Jacinto Montero Maridueña, Juan Manuel Triviño y León Valles Francisco, de Guayaquil, Manuel Serrano Renda, Dr. Juan Borja Mata, del Oro, Luis Vargas Torres, Carlos Concha Torres de Esmeraldas, Zenón Sabando Dioniso Andrade y José María García, de Manabí, Plutarco y Emiliano Figueroa, de Los Ríos. Igual cosa podemos decir de ciertos caudillos liberales serranos que con su acción fortalecieron la lucha alfarista: Francisco Hipólito Moncayo de Imbabura, Nicanor y Rafael Arrellano del Carchi, Ulpiano Páez de Bolívar y Julio Román del Chimborazo. Los revolucionarios emigrados. Estuvo integrado por revolucionarios profesionales que habían conspirado o luchado en otros países de América Latina: Eloy Alfaro, Medardo Alfaro, Leónidas Plaza Gutiérrez, Flavio Alfaro y Plutarco Bowen. Yo les voy a explicar sobre la Guerra de los 1000 días. Este fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional, movimiento inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Políticos liberales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios, pero nacionalistas, que tenían el gobierno en sus manos, disponían de estrategias a favor que podían restringir otros políticos de otros partidos y alejarlos del gobierno.
Durante el siglo XIX se vivió un clima de exclusión política que desencadenó 9 guerras de carácter nacional. Entre ellas están la Guerra de 1830, Guerra de los Supremos, la Guerra Civil de 1851, la de 1854, 1860, 1876, 1885, 1895 y la Guerra de los Mil Días. Varias regionales, para algunos autores 54, con diversas connotaciones, hegemónicas, centradas en la lucha por el poder. Asimismo, se presentó una lucha interna entre los partidos liberal y conservador. Por otro lado, las de carácter civil, fundamentadas en la defensa de un interés político. Para el caso de la Guerra de los Mil Días, Miguel Antonio Caro manifiesta un interés por perpetuarse en el poder, situación que provoca un descontento que se suma al malestar social tanto en las élites como en los sectores populares. El gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en alianza con el liberal Aquilio Parra. A partir de entonces y a pesar de dicha alianza, la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico. El conflicto tuvo como resultado la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto. Las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la posterior separación de Panamá, que en ese entonces era uno de los departamentos de Colombia. En noviembre de 1903, el brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro de 1863, que reforzó el modelo federal, por la centralista Constitución de 1886, establecida bajo el mandato de Rafael Núñez, además de los violentos intentos de cooptación de los conservadores históricos a través de Marroquín, como los intereses liberales de retomar el poder, fueron las principales causas de la guerra. Se trató de un conflicto internacional que se extendió parcialmente a países vecinos, como Ecuador y Venezuela, en los cuales se libraron batallas entre fuerzas colombianas y ecuatorianas, y también venezolanas, que apoyaban a los sectores colombianos en conflicto. Otras naciones como Guatemala, El Salvador y Nicaragua apoyaron a los liberales y a los conservadores con armamentos y suministros. Estados Unidos también intervino en acciones bélicas en Panamá, donde una flota norteamericana garantizaba la seguridad del istmo desde el Tratado Mallarino-Bitlack de 1846. Ahora les voy a explicar sobre la Guerra del 41. En 1941 estalló la Guerra Peruano-Ecuatoriana, conocida en Ecuador como la Guerra del 41. La cual tuvo como origen el adelanto por parte de Ecuador de sus guarniciones, violando el statu quo de 1936, siendo al final de este conflicto la derrota ecuatoriana. Consecuencia de este enfrentamiento armado fue la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro en enero de 1942, que dio fin definitivo al conflicto, al delimitarse la frontera entre ambos países. Sin embargo, años después de iniciarse la colocación de los hitos fronterizos, Ecuador declaró que el protocolo era inejecutable y suspendió unilateralmente la demarcación de un tramo de la frontera en la cordillera del Cóndor. En 1960, el gobierno ecuatoriano declaró que el protocolo era nulo, pretextando que había sido impuesto a la fuerza a su país, lo que fue rechazado por el Perú, apoyado por los países garantes del protocolo, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. La situación fue tensa. En la frontera se agravaría en 1981. El conflicto comenzó el 22 de enero de 1981.
día en el que el gobierno del Perú denunció el ataque a una de sus aeronaves que estaba realizando una misión de abastecimiento destinada a puestos de vigilancia fronterizos en el río de Comaina. El presidente peruano Fernando Belaúnde Terry ordenó la inspección del río hasta su nacimiento, situado en el lado oriental de la cordillera del Cóndor. En esta inspección se encontraron 3 destacamentos ecuatorianos, con sendas instalaciones en territorio considerado del Perú por parte del gobierno peruano, según los tratados anteriores. Estos destacamentos habían capturado los antiguos puestos de observación número 22, 3 y 4. La posición ecuatoriana señalaba que esos destacamentos correspondían a la base de Paquilla, establecida en territorio ecuatoriano, pero tras la medición de las coordenadas se comprobó que no correspondían a la mencionada Paquilla, aceptada en el Protocolo de Río de Janeiro, sino, como lo calificó el presidente peruano Fernando Belaúnde, a un falso Paquilla, nombre que le dio para poder distinguirlo fácilmente de la primera Paquilla, que sí era legal según el Protocolo de Río de 1942. El Perú preparó un contingente para recuperar el puesto formado sobre todo por helicópteros de transporte Mi-8TB de la aviación del Ejército y el Grupo Aéreo número 3, formado por aviones A-37, Su-22 y Mirage 5 de la Fuerza Armada del Perú para apoyar a la infantería de selva. Las acciones de armas en tierra no fueron muchas, debido a que la cantidad de combatientes que intervinieron no fue numerosa. Sobre acciones aéreas, Ecuador informó de un combate ocurrido el 28 de enero entre 2 aviones A-37, uno de la FAE y otro de la FAB. Sin embargo, la Fuerza Aérea del Perú no ha informado sobre su existencia simplemente porque sus aviones informaron no haber tenido enfrentamientos con los aviones adversarios. El 30 de enero de 1981, las tropas peruanas recuperan el PV-22, falso Paquilla, al día siguiente recuperan el PV-3 y el 1 de febrero de 1981 recuperan el PV-4, nuevo o falso Moyaico. Para ese día el conflicto había aparentemente acabado, pero luego los peruanos descubrieron que más tropas del Ecuador se habían establecido en otros 3 puestos militares y en 3 puntos de la frontera nororiental de la cordillera del Cóndor, y eran los puestos PV El Mirador, PV-4A y PV-4B Antiguo. El 19 de febrero de 1981, los peruanos recuperan el PV Jiménez Banda 2 falso Machinaza y al día siguiente, el 20 de febrero de 1981, los PV-4A y PV-4B Antiguo. El 21 de febrero de 1981, la aviación del Ejército del Perú destruyó las últimas instalaciones militares del Ejército del Ecuador que aún quedaban en el territorio peruano. Y por último les voy a explicar sobre la guerra del Cenepa. Esta guerra o conflicto del Alto Cenepa fue un enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995. Se produjo en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca del río Cenepa en territorio peruano, ocupado por el Ejército del Ecuador desde 1994. Y enfrentó a las Fuerzas Armadas del Perú y Ecuador. Nunca hubo declaración formal de guerra entre ambos países, ni llegó a generalizarse por toda la frontera común. Las operaciones militares sucedieron en territorio delimitado pero sin demarcar, zona de selva alta de complicado acceso, donde los factores climáticos y logísticos dificultaron los desplazamientos militares. El conflicto se resolvió con la intervención de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, países garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, lográndose terminar el proceso de demarcación de la frontera en los 2 tramos pendientes. Entre los hitos Cunjime Sur y 20 de noviembre, y entre los de Cusumasa, Pumbuiza y Yaupi Santiago.
Esta demarcación fue hecha de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro y el fallo arbitral de Bras Díaz de Aguiar. En el Acta de Brasilia, tanto Perú como Ecuador aceptaron la culminación del proceso de demarcación fronteriza en el tramo de 78 kilómetros que estaba pendiente, de acuerdo con la propuesta de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro, formulada dentro del marco legal del protocolo, del fallo arbitral de Bras Díaz de Aguiar, de sus instrumentos complementarios y de los pareceres técnicos jurídicos entregados el 8 de mayo de 1998, esta propuesta fue aceptada por los gobiernos de Perú y Ecuador y ratificada luego por los congresos de ambos países. Así terminó el proceso de demarcación de la frontera sobre las cumbres de la cordillera del Cóndor, ratificando la posesión del Perú de la zona del Cenepa, incluyendo Tiwinsa, a la vez que Perú otorgaba a Ecuador, en condición de propiedad privada y sin prejuicio de la soberanía peruana, 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiwinsa, donde estaban sepultados 14 soldados ecuatorianos. También se firmaron acuerdos de comercio y navegación, de integración fronteriza y de instalación de una comisión binacional sobre medidas de confianza y mutua seguridad.